bienvenidos al podcast Estado Civil Motero. Si has llegado hasta aquí, es porque te gustan las motos. Y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias. Así que, sin más dilación, arrancamos. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? Una palabra con la que suelo empezar todo y cada uno de los episodios del podcast de Estado Civil Motero, y en verdad no es así, pero lo intento. Lo que pasa es que luego en el libre albedrío que tiene uno, pues se le olvidan las cosas y lo empiezo de cualquier manera. Pero me gustaría saber dónde te encuentras físicamente. Ahora mismo estoy en Madrid. Estoy en la Comunidad de Madrid, estoy en la ciudad de Madrid, dentro de la M30. Mola. Más céntrico no podía ser. Mira, por culpa de o gracias a, como suelo decir, Madrid lo bueno que tiene es que está cerca de todo, está a 4 horas aproximadamente de cualquier punto de España. Pero en la parte en la que tú eres motero, porque, a ver, luego contaremos el cómo, el cuándo y el por qué tú has llegado realmente a grabar en el podcast de Estado Civil Motero con el Bumpy. Pero en la parte en la que tú empiezas con esto de la moto, ¿cómo crees tú que tú te definirías como motero? ¿Qué moto te hace a ti motero? A mí me hace motero una moto de rally. Una moto... Mira, no, voy a ir un poco más atrás. Una 4 tiempos. Dejémoslo ahí. Una 4 tiempos me define a mí como motero. Marca y modelo, por favor, que yo tengo ya curiosidad. Bueno, la pregunta era muy amplia. O sea, yo quizá me defino por eso porque fue la moto con la que... No con la que empecé, pero la que me hizo animarme hacia la competición. Exactamente fue una Honda XR 400 del año 97. Esa es la moto que me anima a competir. Color roja. Efectivamente. Como todas las Hondas. No era fácil. No, era fácil porque las 400 que yo recuerdo eran casi todas rojas. Así que fue justo cuando salió el modelo 650, que también era rojo, y las anteriores eran blancas azules. Bueno, luego se personalizaba hasta límites insospechados. Pero motor duro, ¿eh? Una maravilla estos motores refrigerados por aire. Yo a día de hoy todavía no entiendo cómo podían aguantar todas las perrerías que les hemos hecho a esas motos y todo lo que han vivido esas motos en Dakares, en enduros y nada, unas motos fantásticas. Antes que esa, me probé las 600, pero estamos hablando de cuando tenía 14 años, 13, 14 años, y la 400 fue con la que pude moverme. 14 años el año pasado, ¿no? Más o menos. Sí, 3 o 4 años hace. Sí, ya, bueno. Más o menos vas a ver que eso suelo desvariar un poco, también es un clásico en el podcast. Tengo un grato recuerdo de esa moto, la tenía un colega, y este tío sabía hacer unos caballitos con la moto increíbles. Mira que la moto andaba, pero para mí era impensable, pero este tío le tenía cogido el punto exacto en el cual el rango de potencia, las revoluciones, en segunda cogía, la impulsaba un poquito y ya se pegaba haciendo el caballito metros y metros. Motos para hombres, motos de que había que arrancar la patada. Sí, motor difícil de arrancar. Pero bueno, tienes el puntillo. Yo no le tenía cogido el punto del caballito como tu amigo, pero les tenía el punto para arrancar. Me hice con ellas, pero era un reto arrancar esas motos. Lo del botón, cuando llegó el botoncito mágico, cambió todo. Sí, en cierto modo sí. Yo creo, bueno, hay veces que se lo digo a mi compañero Antonio cuando hablamos de arrancar la moto al empujón y demás, y es que las motos no están diseñadas realmente para que la arranques a lo bruto. Pero es que en aquel entonces las motos estaban hechas para eso, para que le dieras al contacto o al pare, el botón de pare, del stop que tenemos, y tenía que arrancar sí o sí. Ahora la electrónica, la inyección, etcétera,
Evidentemente tenemos tecnología, tenemos muchos avances que hacen que las motos vayan mejor, suspensiones sobre todo, que es una cosa que hay que agradecer, y que las multirregulaciones y demás. Pero toda moto campera que se defina como tal, que si sistema de veleta, que si largas suspensiones, que si es un solo disco de freno delantero y sobre todo ruedas de tacos. Ruedas de tacos, es indispensable para ir por el campo. ¿Has corrido con alguna veterana? Pues sí, he corrido con él. De hecho, mi primera carrera fue con esta moto, con una Honda XR 400, y esto, pues de esa época. Fue en el 98. Fue un raid altiplano. Era el raid una de las pruebas del Campeonato de España que se celebraba en mi tierra. Yo soy de Requena, de Valencia, el interior de Valencia. Y ahí se celebraba uno de los míticos rallies del campeonato. Llegó a haber también incluso coches en ese rally, pero bueno, esa fue mi primera carrera. Corría en casa, era fácil de acceder y sí, corrí con esa veterana. Bueno, en aquel momento no era veterana realmente, pero sí, con ella. Hombre, hoy sí lo sería, y además una digna veterana como tal. Por aquí, por el podcast, pasó en su día mi amigo Mario Montoro, al cual tengo en gran aprecio. De vez en cuando nos tiramos de la lengua bastante, porque si yo soy un cachondo, él es 10 veces más cachondo mental que yo. Y él organizaba y sigue organizando el Rally Veteranas Off-Road. Y de hecho, él le ha peleado muchísimo porque en el Dakar se insertara las veteranas de 2 ruedas, porque sí que es verdad que entraron los coches clásicos y en esa modalidad, y él siempre ha intentado de que entraran en las motos clásicas, en ese tipo de veteranas off-road, pero en el Dakar nunca lo llegó a conseguir. Pero bueno, sí que es verdad que ha hecho muy buenas migas con el señor Miguel Puertas, que es el señor omnipotente todopoderoso del Rally Mil Dunas, que yo creo que se podría asimilar lo que es parecido al Dakar, según me cuentan. ¿Tú has pasado por casualidad por ese rally? Pues todavía no, lo tengo en mis pendientes. Me ha pillado una época de preparación para Dakar y otras carreras, y por fechas nunca me ha quedado bien para ir, pero lo tengo en pendientes. Me gustaría mucho, sé que Miguel hace un gran trabajo, me ha invitado muchas veces y lo tengo en pendientes. La parte en la que has dicho del Dakar, yo acabo de recordar que tú y yo nos hemos conocido a través de un amigo. No sé si tú te acordarás, de amigo mío, porque ha pasado no solamente por el podcast, sino que ha pasado precisamente por mi casa y grabamos un episodio. Este amigo, al cual le tengo ya un cierto aprecio, Manolo Pons, de allí de la parte de Valencia, que hace mucho off-road con su Yamaha T7, que cuando tú la ves dices tú, me da pena verla, pero se ve que has disfrutado con ella y sigues disfrutando con ella, porque además de que hay técnica invertida, hay dinero invertido, y evidentemente puede contar muchas historias del polvo que tiene pegado, que tiene pedigrí, ¿no? Como también se le dice. Este chico me dijo en su día, oye, molaría que pasara este hombre por el podcast, un tal Rubén, y digo, oye, pues por mí sin ningún problema. Lo que pasa es que tú lo vas a constatar, las cosas como son, que por agendas, distancia o como lo queramos llamar, no hemos podido coincidir, y hoy, a salto de mata, venga, por la mañana no, por la tarde sí, venga, pues vamos a quitarnos de en medio de esto como sea, y conseguimos grabar este episodio y nos lo ventilamos. Pero, ¿tú conoces físicamente al amigo Manolo? Hombre, por supuesto, Manolo, un grande. He compartido con ellos. Curiosamente, nos conocemos por las redes antes de habernos visto físicamente, pero curiosamente he quedado con él para salir en moto a través de mi padre. Mi padre, motero es un motero de verdad, y está metido en varios grupos de trail, y bueno, me hicieron una quedada, se conocieron y organizaron otra, y a la siguiente ya me apunté con ellos. Así que he compartido una ruta con él, con Manolo y sus compañeros, y un tío fantástico. Como tú dices, su T7 tiene rastros de sangre, tiene de todo, y lo has definido perfecto. Buenas marcas de guerra. Del actual catálogo de motos que hay en el mercado, independientemente de la que tú tengas ahora, que nos lo contarás, ¿qué moto crees tú que es accesible para
para hacer un poco de campo. Tampoco nos vamos a meter un tipo rally ride, como por ejemplo podría ser un Mil Dunas o por ejemplo el Paris-Dakar. Hombre, si hablamos de Maxi Trails, yo tengo una favorita. Quizá no sea la más barata, pero bueno, la tengo y yo creo que para mí la KTM es... Yo tengo una 790, pero creo que es 790, 890, creo que es una gran moto. Quizá no sea la mejor para iniciarse, un poco agresiva, un poco pesada, quizá demasiada tecnología, pero aunque no soy amante de ella, de la T7, creo que lo que ha conseguido Pol Tarrés con esa moto y lo que genera a nivel de anímico a la gente de tener esa moto y lo que se puede hacer con ella, calidad-precio, creo que yo recomendaría una T7, aunque no sea mi moto favorita. En cuanto a Maxi Trails. Sí, yo creo que por accesibilidad me vengo a referir a precio y realmente como te ponen las cosas fácil, porque una moto alta, una moto que tiene ya un buen sistema de suspensiones de serie, sin grandes pretensiones para un nivel medio suavecito de hacer carriles, tirar, subir y bajar tiraleras, escalones y poco más. Sin complicarte mucho, una moto que es, diría que es factible. Dentro de las Maxi Trail, yo creo que es la más acertada. Yo tengo una F800 GS del 2008, es una moto que en su día pues era lo más parecido a una Maxi Trail de campo, sin llegar a serlo, evidentemente. No tiene regulación en la suspensión delantera, no lleva biletas atrás, y evidentemente es una moto que sí que tiene un motor de 85 caballos que se pone a 200 km por hora, con lo cual es lo contrario a una moto de campo. De hecho, su motor deriva de un modelo ya que existía, que era en naked y semi-naked. Entonces aprovecharon el motor y sacaron una trail. Y fue un boom, porque por encima solamente estaba la KTM 990, que ya había empezado a sustituir a la 950, y por debajo tenías que irte a cosas del tipo Transal, 600, 650, en Honda, en KTM yo creo que también estaban por las 640, más o menos, que también se podía decir que era incluso más ligerita. Y estuvo en un sitio, en un punto estratégico en el cual tú decías, pues es una moto que es polivalente, entre comillas, pero tiene muchísimas carencias. Hay gente que ha hecho locuras con ella, evidentemente. Ahí tenemos a Isaac Feliu, que tenía una, todavía la sigue teniendo. Lo que pasa es que se ha sufrido ya un gran trasplante de corazón, donde gripó el motor, y donde esa moto ha sufrido pérdidas de todo tipo. Ha demostrado que en verdad es tanto la flecha como el indio. Muchas veces hay que dejar claros también los dos conceptos. Y el caso de Pol Tarrés, que decimos, coño, pues si Pol Tarrés es capaz de pegar esos saltos, espera. La moto de Pol Tarrés, que hace poco vi un vídeo, no me recuerdo dónde fue, que la puso en la báscula, es que esa moto tiene otros 7, 8, 10, 14 mil euros en accesorios. O sea que también, si un buen indio le das una buena flecha y un buen arco, evidentemente siempre va a ser más certero que un indio sin buenas herramientas. Entonces yo creo que también la base de todo piloto, además de estar evidentemente forjado y adecuado a todas sus necesidades, pues es llevar una buena herramienta. Y hablando de buenas herramientas, ¿cómo de grande es la tuya, amigo? Pues utilizo varias herramientas. Mola. Tengo varios juguetitos con los que jugar en casa. Los tengo grandes y pequeños. Bueno, pues mira, ahora mismo tengo, empezando por abajo, tengo una Husqvarna, una F4,5 preparada de rally. Es con la que compito en el Campeonato de España. La tengo con unas cositas preparadas, depósito, suspensiones, tuneada como a mí me gusta para hacer rally. Es la que más utilizo porque la llevo tanto a algún circuito de motocross para entrenar como a veces para hacer enduro. La verdad es que esa moto la utilizo para todo. Luego tengo la joya de la corona, la moto que más quiero y que debería de haber vendido, pero no soy capaz de hacerlo, que es una KTM Rally réplica, que es con la que corrí el Dakar 2023. Y luego tengo una KTM 790, que no es rally, pero tiene prácticamente no tiene todos los accesorios de la rally. La compré así, la verdad no hubiera sido capaz de gastarme todo el dinero que
que lleva esa moto encima, pero alguien lo hizo antes que yo y luego ya no me pareció tan cara cuando la compré de segunda mano. Y bueno, esas son las 3 motos que tengo ahora, aparte de una scooter. Y eso es lo que hay por casa. Y bueno, en casa hay alguna más. Mi padre aporta otras 3 motos, pero las mías, mis 3 juguetes son estos. Mola la parte en la que tu padre comparte afición contigo, que podríamos decir también que te envenenó en esto. Esa parte no lo hemos hablado. Seguramente yo daba por hecho de que o era un colega el que te envenena en esto del campo, porque el campo es lo que tiene. El campo, una vez que lo pruebas, te envenena. Yo, conociendo mis limitaciones, digo, mis limitaciones y las de la moto, sigo metiéndome por algún carrilito. Yo disfruto mucho del campo, sobre todo cuando haga acampadas. Y a todos nos pasa que ese aceleroncillo en una curva donde hay un poquillo de arena suelta y dices tú, vamos a ver cuánto se va de atrás. Eso no se pierde, eso es algo que mola. Y estoy seguro que tu padre es de esos nostálgicos que siguen diciendo, pues a mí el campo me mola. Y cuando ve los juguetes de su hijo dice, ¿esto también lo puedo coger yo? Vamos, no pregunta, los coge. O sea, él tiene ahora mismo las motos, las tengo en su casa, en casa de mis padres. Aquí en Madrid el espacio es oro y no tengo el espacio para poder guardar las motos. Solo puedo tener una y de mala manera. Entonces lo tengo todo allí y compartimos las motos. O sea, entre medias de todo esto que te he dicho hay unos Husqvarna 701 y luego hay otra KTM 790S y otra Husqvarna F4,5 de enduro. Sí, mi padre es si estoy aquí en este podcast es por mi padre, si he ido al Dakar es por mi padre y me refiero a él, es el que me ha enseñado a ir en moto, es el que me descubrió este mundo. Desde pequeño tengo fotos con él en las que yo con meses me llevan una mochila encima de la moto. Ahora estaríamos todos en la cárcel, él, yo y la moto. Si pillas en esas fotos sin casco, vamos, por ninguno, por supuesto. Y bueno, pues mi padre en moto toda la vida. Yo he ido cogiendo sus motos. Con 3 años empecé a llevar una Montesa Cota 25 y luego pues sus motos. Gracias a él descubrí el enduro, salía con él, con sus amigos y se lo debo todo a él. En el mundo de la moto, la verdad es que mi padre es un ejemplo de motero, es un apasionado de las motos. Es una persona que él se define como, bueno, él define su vida como, para que un día sea completamente feliz tiene que haber un poquito de moto. O sea, él todos los días coge una moto, aunque sea para ir a comprar el pan o sea para hacer un pequeño recado. Tiene que haber un poco de moto. Y bueno, pues eso, le debo todo esto de la moto a él, aunque luego yo haya de todo lo aprendido, pues lo haya llevado un poquito más allá. Mi padre hizo alguna carrera, poquita cosa, nunca fue su pasión la competición, pero bueno, cuando yo decidí que quería probarlo, ha sido mi asistencia, mi apoyo y todo. Así que sí, esa suerte tengo. Mándale un fuerte abrazo cuando lo veas de mi parte, porque por culpa de, o gracias a, él ha estado involucrado en todo esto y sigue estándolo. Entonces, creo que se merece también esta parte en la que lo mencionamos y que, bueno, pues que te da apoyo, porque lejos de nosotros pensar a lo mejor que nuestros hijos no quisiéramos que se accidentaran en una moto, pero que se diviertan haciendo lo que él quieran, ¿no? A veces pensamos que jugando al fútbol o montando en bicicleta serían muchísimo menos daños que montando en moto. Es evidente. Pero si tiene buenas manos, lo disfrutan y se apasionan incluso tanto como nosotros, que al final terminamos contagiándolos, pues mejor. Bueno, también es verdad que yo siempre he dicho de que prefiero que mi hijo monte en moto, solo o acompañado, a que, por ejemplo, monte en patinete, que esa es otra. Pero evidentemente no quiero abrir este melón porque ya los que me conocen ya saben que en cuanto lo abro ya la lío parda. Volviendo a la parte en la que hemos mencionado a tu padre, el cual se merece un homenaje como tal, también deduzco que él es el que también sufre cuando tú rompes una maneta, cuando tú doblas un manillar, cuando tú rompes un faro, cuando tú pinchas, y aunque te enseña a hacer todo esto, pero evidentemente dice, tú te para acá que tú no sabes, niño. Bueno,
Esto fue cuando tenía 15 años. Es decir, que era así, ahora ya pasó los 40. O sea, ahora ya hace un par de décadas que compartimos las roturas y compartimos todo. Ya nos echamos en cara cuando uno rompe la maneta o la rompe el otro. Pero sí, lo que tú dices, lo que ha sufrido también y tanto él como mi madre, o sea, estoy hablando solo de mi padre porque es el relacionado con la moto, pero tanto más mi madre en esa época inicial cuando competía de pequeño, lo has definido bien, ¿no? No sé si querría que mis hijos, yo ahora tengo 2 hijas, correr en moto, llevo por ahí una bicicleta de batería y a veces fantaseo un poco, ¿no? Y sí, pero luego pienso, ostras, ¿sería yo capaz de aguantar la tensión que han pasado mis padres de yo qué sé, saber que estoy corriendo un Dakar con las cosas que han pasado últimamente y con todo? ¿Sería yo capaz? No lo sé, ¿eh? Pampi, no tengo claro, han sido tíos duros. Cuando tú decides competir, yo me pongo en tu lugar y digo, voy a competir para ver a qué nivel llego, ¿no? Porque la gente te anima y te dice que tú eres capaz de competir porque tú eres muy bueno, porque de tu pandilla de 4 colegas siempre eres el primero. Y los demás porque son unos mantas, no porque tú seas mejor que nadie, sino porque los otros son unos mantas. No, sí, las cosas como son. Yo era uno de esos 4 mantas. Es que así, cabeza. La primera vez que subes un podio, ¿te acuerdas? La primera vez que... Pues sí, que me acuerdo. De hecho, acabamos de hablar sobre ello. Pues yo creo... no lo puedo olvidar. Es el mejor recuerdo que tengo encima de una moto fue esa primera carrera en la que con un poco locura... Bueno, ahora ya se puede decir que yo creo que esto ya prescrito, ¿no? Con 15 años... Con 15 años le digo a mi padre que esa carrera que hay en el pueblo yo la quiero correr y bueno, pues nos damos cuenta que no puedo correrla. Con 15 años para correr un rally no puedes porque necesitas tener carné de conducir. Tanto los enduros como los rallies, como bien sabes, discurren por vía pública, aunque no sea por carretera, son en caminos, no deja de ser vía pública. Entonces yo no puedo correr con 15 años. Y tengo la fantástica idea de decirle a mi padre, pues inscríbete tú y salgo yo. Y eso hicimos. Se inscribió mi padre y debajo del casco salía yo. Esto pues se fue un poquito de las manos porque claro, lo sabía mucha gente, pero decidieron dejarle al niño ese pues darse una vuelta, ¿no? Pues que salga y ya está, que se dé una vuelta y ya está. Era de otra época, tampoco se veía tan mal como se vería ahora y bueno, pues ya está. Y bueno, pues corríamos en casa, era mi terreno, lo conocía, obviamente no conocía el circuito porque estos circuitos son secretos hasta el día de la carrera, pero conocer el terreno te da un feeling especial, ¿no? Y bueno, llega el día de la etapa prólogo que define la salida de cómo vamos a salir. Y bueno, en esta carrera corría mucha gente que conoceréis, como Nani Roma, corría Carlos Solano, corría Vicente Escuder, corría Isidre. Bueno, había mucha gente conocida en la carrera. Y hacemos la etapa prólogo, que eran como 10 kilómetros, y la lié un poquito a ella porque hice tercero en la prólogo y los 10 primeros teníamos que sortearnos la salida y claro, entraba en un bombo en el que había pues como mucha gente conocida, ¿no? Y bueno, pues nada, salió y me tocó salir detrás, justo delante de Nani Roma. Salí tercero. Salió primero Carlos Solano, luego Steuri y luego yo, y detrás de mí salía Nani y creo que luego Carlos Solano, no recuerdo muy bien quién más. Bueno, y nada, pues salimos un día de niebla, niebla cerradísima.
Y bueno, salimos yo, pues obviamente mi padre, pero tú tranquilo, sal despacio, por favor, nunca en tu vida has hecho tantos kilómetros en moto, entonces vas a estar 7 horas encima de la moto y nunca has hecho tanto, así que administrate las fuerzas. Mi padre no para decir, administrate las fuerzas, que ya verás que si tiras mucho al principio no vas a acabar, disfruta de acabar la carrera, tranquilo, no te caigas, por favor, bla, bla, bla. Y bueno, pues ya nos dan la salida, como detrás a Dani Roma, y yo ya digo, bueno, pues está claro, de aquí a aquella curva ya me ha adelantado Nani, ¿no? O sea, es un minuto nada más. Salimos y va pasando el tiempo, 10 kilómetros, 20, 30, 40, y yo me sentía en una tierra de nadie, no veía a nadie por delante, nadie por detrás, y ya llego a pensar, de verdad, con mucha seriedad, de que la carrera se había parado, o sea, que se había cancelado, que todo el mundo se había vuelto a casa y yo seguía en carrera y era el único, porque no tenía sentido que no solo él, sino la gente de atrás no viniese. Pero bueno, yo seguía hasta que ya como en el kilómetro 60 llegamos a una rambla y veo que había gente, había espectadores, y digo, ostras, pues si estos están aquí y estos están con la radio, porque en esa época se transmitía todo por la radio. Y paso y digo, ¿qué han dicho? No sé, pero bueno, si están aquí hay que seguir. Sigo y bueno, y lo que me habían dicho que yo no había entendido y luego entendí es que en ese momento, en el kilómetro 60 de la Rambla, iba primero en la carrera. Había recuperado algo de tiempo a los de delante. Y ya el kilómetro 80 fue cuando me pilla Nani Roma. Y yo pensaba, digo, es que no puede ser. Pero ¿cómo puede ser que un minuto? Y ya recuerdo que en un control de paso que estaban ticando, llega, se pone al lado mío. Él sabía que debajo del casco había un chaval de 15 años, me da una palmada en la espalda y en un perfecto catalán me suelta, ¡che, nano, que no te pillo! Me quedo así mirando y digo, ¿me está hablando Nani Roma? No puede ser. Salimos y nada, recuerdo que era una pista de subidas muy largas, yo con la XR400, él con una KTM, la 640, y me pegó una pasada que aluciné. Y bueno, siguió la carrera ahí, toda la carrera pues repostajes, ya empecé a ser consciente de conforme estaba, me moví toda la carrera entre el tercero y el quinto puesto. Bueno, pues fue avanzando la carrera, recuerdo que había un piloto no sé si alguno de tus oyentes conocerá a un tal Toni Boluda, un clásico de los rallies, el señor Toni Boluda, de la época de Steuri y toda esta gente. Él traía a Carlos Solano, que era un piloto rapidísimo de la época que podía haber sido un gran piloto muy laureado español, pero bueno, tuvo ahí un par de años regulares y luego se desvinculó y se desinfló un poco, pero era un tío rapidísimo. Y lo llevaba a él, era el piloto, digamos, oficial de Honda que había en la carrera, era Carlos Solano. Y ya en la última vuelta, eran como 2 vueltas de 200 kilómetros, después de la primera vuelta, voy a buscar a mi padre con su embudo en el repostaje, porque aquí hacíamos repostajes cada 80 kilómetros, con su embudo y la garrafa de gasolina reciclada de de aceite, y la furgo de mi madre con un plátano en la mano, y entro a la repostaje, no los encuentro, miro para todos lados, no los encuentro, y veo que me señalan, digo, pero me están llamando si esta es una carpa, hay una carpa, que yo no había visto una carpa de esas en mi vida, una carpa de Honda. Y bueno, el caso es que el piloto de Toni Boluda se había retirado y Toni Boluda dijo, ¿quién es el nano ese que hay por ahí con una Honda? La única otra Honda que había, porque eran todo KTMs. Que venga para acá. Recuerdo, bueno, llego allí, me meto debajo de la carpa de Toni Boluda, me saca una garrafa de estas de repostaje rápido que yo no había visto en mi vida, me hace la asistencia a Toni Boluda, me echan aceite en la cadena, que yo no sé la última vez que le habíamos puesto aceite a esa cadena, me mira las gafas, veo que se echa las manos a la cabeza, me las arranca y me da unas gafas nuevas y le escucho irse diciendo, pero ¿cómo puede ser que este chaval fuera con estas gafas si no se ve nada, rayadas? Pues lo que había, yo llevaba el casco que había por casa y las gafas que había por casa. Yo no tenía un casco mío ni unas gafas mías, era pues el casco que nos turnábamos. Bueno, termina la carrera y bueno, pues acabé tercero, para hacértelo corto, porque podía estar, anécdotas de esta carrera tengo para hacer 24 horas de podcast. El caso es que terminé la carrera, terminé tercero, y cuando llego, meto la moto a parque cerrado, el presidente de la federación
viene hacia mí con cara de yo ya sabía que iba a pasar. Me viene y me dice, Rubén, o te descalifico o voy a la cárcel, ¿sabes? Así que estás descalificado por suplantación de identidad, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente yo tenía claro que lo que estábamos haciendo no era correcto. Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Yo lloré como no había llorado en mis anteriores 15 años, de la alegría, de la euforia de haber llegado ahí, de todo lo que me había pasado, de haber sido capaz de terminar, de haber tenido la experiencia esta con Tony Boluda, de todo lo que había pasado. Eran todos segundos de oro para mí. Y fui a la entrega de premios, pues por ir, y al piloto que le tocaba mi trofeo, que era Vicente Escuder, otro gran dakariano, subió, y cuando subió dijo, bueno, creo que todos en esta sala sabemos quién ha sido el tercero en esta carrera, ¿no? Y me mandó a subir, me entregó la copa, no me dio el sobre con los 2.000 euros, pero me dio la copa y nada, y fue mi primer podio. Subí al podio de una manera extraña, una manera rara, pero fue un gesto precioso por parte de Vicente, que se lo agradecí mucho en aquel momento, y nada, mi primer podio. ¿Lo recuerdo? Pues imagínate. Empiezas a competir, ves que tienes posibilidades y ya supongo que te presentas a todo lo que se te ponga en el calendario cerca y que sea accesible, ¿no? Bueno, pues sí, eso fue un poco el inicio. Yo nunca me había medido de ninguna manera contra nadie. Yo pues salía mucho con la gente de mi pueblo. En Requena es bueno, no sé si conoces, es el interior de Valencia, pero es una zona de mucha afición motera. Ha habido grandísimos y hay grandísimos pilotos, menos en motocross, porque no tenemos ningún circuito de motocross cerca. En enduro y en rallies, nombres muy famosos como Julián Villarrubia, que fue también quien me animó a esto del Dakar, otro con 7 Dakares, y gente del mundo del enduro que ha conseguido muchos trofeos. Yo he salido con gente muy buena, entonces para mí salir con esta gente era lo normal, y quizás eso fue lo que me hizo conseguir un nivel para mi edad que para mí era normal ir así, pero a lo mejor no era tan normal. El caso es que después de esa carrera, pues Tony Boluda me invitó a formar parte de su equipo. Y bueno, me conseguí una moto, y empecé a correr con él, con una Honda CR 125. Consideraron que yo era demasiado pequeño para correr con una 4 tiempos, entonces que me amoldase más a una moto de mi edad. Me pusieron a correr con una Honda 125, una Honda del 98, que era la primera que salió con un chasis de aluminio, preciosa. Y bueno, pues corrí con esa moto, empecé a correr el territorial de enduro, que era lo único que podía hacer en esa época. Corrí alguna carrera de motocross, nada, muy poco, por entrenar, porque no sabía saltar. O sea, iba a las carreras de motocross y daba pena verme. Me metía entre los 5 o 6 primeros, pero daba vergüenza verme a mí haciendo la carrera sin saltar. Quiero hacer un apunte porque de primera mano quiero que tú nos cuentes cuál es la diferencia entre el motocross y la moto de motocross y el enduro. Que yo siempre he dicho que entre las motos de motocross y las motos de trial están las motos de enduro, que es una forma de decir que son las dos cosas juntas sin realmente llegar a hacerlo. Pero hay quien confunde la moto de motocross con la moto de enduro porque tiene faro y tiene matrícula, pero son muchas más cosas. Sí, son la base es muy parecida. La moto estéticamente es muy parecida. Obviamente la moto de motocross tiene un motor más agresivo, suelen tener una marcha menos, no necesitan alcanzar velocidades tan altas. No tienen faro para aligerar peso, no tienen nada de generación de electricidad para eso, para ni luces de freno, ni absolutamente nada de eso. Tienen una llanta trasera un poquito más grande, son llantas de 19. Es una moto tarada con unas suspensiones totalmente diferentes. Quizá la mayor diferencia sea las suspensiones. El motocross, por las peculiaridades de los saltos y de la forma que ellos atacan curvas y roderas, tienen unos settings totalmente diferentes. La moto de enduro tiene que ser una moto matriculada, una moto que tiene que cumplir la normativa, y una moto con un punto más dócil para poder ir por el campo, trialeras, eso, una marcha más. Estéticamente, la verdad es que puedo entender que mucha gente, pues obviamente las confunda, pero
Pero sí, son motos muy diferentes, muy diferentes. Hoy en día, yo corría enduro con una moto de motocross. En esa época había motos y ya está. O sea, esta moto, pues de lo que sea, y hacíamos motocross con motor de enduro y enduro con motor de motocross, lo que hiciese falta. Esta con la que yo corrí, esta Honda CR, era moto de motocross. Pero hoy en día, a los niveles que se ha llegado de exigencia, necesitas una máquina específica. Sí, cuanto menos específica y precisamente lo más acertada, porque como tú mismo has dicho, las motos de cross es un circuito donde lo que tienen que hacer sobre todo es recuperación, más que llegar a la velocidad punta, y en las de enduro es precisamente las rectas donde tienes que recuperar y ser una moto muy ágil. Yo probé hace muchos años, te estoy hablando de una Yamaha 426, la anterior era la 450. Y esta moto decían que era lo más parecido al motocross y el enduro, que era una moto sin faro. Pero se referían a ella porque era una moto que en su caja de cambio tenía 3 velocidades cortas y 3 velocidades largas. Y madre de Dios, sí, aquello eran 3 velocidades cortas y 3 velocidades largas, ¿eh? Aquello se levantaba en todas las marchas. Daba miedo. Sí, de hecho tuve una VR400 de estas de enduro. Fueron muy revolucionarias. Yo creo que después de tener la XR400, que era una moto muy fiable, pero era muy poco racing, era una moto con unas suspensiones muy blandas, era una moto de paseo que se le podía hacer correr, pero tenía 36 caballos nada más, era muy poco potente. Y llegó Yamaha con esa moto, irrumpió en el mercado con ese concepto de moto ligera de 4 tiempos racing. Fue bastante revolucionaria esa jornada de Yamaha, fue una gran moto. Tenía un problema de fiabilidad. Sí, válvulas, doblaba válvulas, y yo recuerdo aquella historia. Luego salió la 460, que era la que lo sustituía, y parecía que era, que fue la panacea, porque realmente a partir de ahí ya, además la gente creo que fue un boom, se entusiasmó muchísimo en el tema del enduro. Fue la época prácticamente cuando yo empecé con el tema del 800 y me uní a un grupo de cerebrados que eran los del club del CTA, el Club Trail Andalucía, donde nos juntábamos chavales y gente ya mayor con ese poder adquisitivo en el que te podías permitir tener 2 motos, una de ellas vieja o que no te dolía tirarla al suelo, y yo me metí con mi flamante F800 hasta que dije, hasta que se acabó, me busco una más veterana. Menos mal que luego se me pasó la fiebre también. Pero aún así sigo teniendo me gusta meterme por carriles y hacer cositas chulas por ahí. Lo echo de menos. Volviendo al tema de la competición. A ver, yo entiendo que tú llegas a la competición, te reúnes con los colegas un sábado, está lloviendo, se puede correr ya por el campo, ya sabemos en invierno lo que sucede, y vernamos un poco la moto de campo, y te entra un poco la fiebre de ver la carrera, los rallies y el Dakar, hasta que se te calienta tanto que tú dices pues yo puedo llegar a correr el Dakar, o es una influencia, o te ves influenciado por los colegas. Pues lo mío con el Dakar, o sea, padre motero, con amor al rally, al enduro, todo esto. Obviamente yo veía con mi padre de pequeño el Dakar. Yo en el 2007 fuimos a África a ver alguna etapa del Dakar, por Ouarzazate, sí, yo creo que fue por Ouarzazate, por ahí. Y estuvimos viendo 2 o 3 días pasar el Dakar. El Dakar estaba bien dentro. Cuando yo hago esta carrera y esta carrera de rally que te cuento, y la historia de Tony Boluda, la razón por la que Tony Boluda quiere que corra con ellos es porque quería tenerme como proyecto para el año siguiente correr el Dakar. Quería prepararme para correr un Dakar y ser el piloto más joven de la historia en haber corrido un Dakar. Entonces ese fue el proyecto por el que yo empiezo a colaborar con Tony Boluda y Honda. Él era el concesionario de Honda para la Comunidad Valenciana, y esa fue la razón. ¿Qué pasó con ese proyecto? Que sus pilotos, que eran Esteuri y Carlos Solano, esos últimos años tuvieron mala suerte. No llegaron, creo que uno de ellos, a la segunda etapa o tercera etapa. Y sus patrocinadores del equipo, que eran Antena 3, Calcetines Cler, no sé si recordáis, eran unas motos negras con el logo de Antena 3 y Calcetines Cler como principales.
y estos perdieron los patrocinios y se diluyó el equipo. Entonces, el año en el que a mí me tocaba, digamos, pensar en el debut, se diluyó el equipo y se desvaneció ese proyecto que hubiese sido fantástico. Entonces yo seguí con esto del enduro y corrí el enduro, corrí territorial de enduro, me seleccionaron para hacer el enduro de las autonomías un par de años para representar a la Comunidad Valenciana. Sabéis que en estos enduros, que ya no se hace, pero cuando estaba el enduro de autonomías, eran 2 pilotos de junior, 2 pilotos senior, que competían entre autonomías para que hubiera una autonomía ganadora, ¿no? Corrí 2 años con ellos, quedamos una vez segundos, otra vez terceros, y en ese momento de mi carrera fue un poco que fue muy corta, o sea, estamos hablando de 3 años después de esta primera carrera, 4. Después de un enduro de las autonomías, el seleccionador nacional de enduro nos invita a la selección valenciana a un stage con la selección española y la selección italiana a Segre, ahí a Cataluña, y me pregunta, me ofrece pasar a formar parte del equipo nacional de enduro para competir en Junior 4 tiempos, que había visto que era grande, estaba fuerte y llevaba bastante bien la 4 tiempos. Pero ese fue el punto de inflexión en mi carrera y donde todo cambia fue ahí, porque de haber accedido, bien, pues tenía la beca de deportista de élite, pero requisito era irme a vivir a Cataluña para ir al centro de alto rendimiento en Barcelona y bla, bla, bla. Entonces, la reunión familiar con 16 años de decidir si valía la pena o no valía la pena el esfuerzo. Ya sabemos que este mundo del off-road no tiene dinero, no hay dinero aquí, hay muy poca gente que puede vivir del off-road. Entonces, bueno, pues esto era una manera de dar el salto más grande que se puede dar así para alguien como un chaval como yo, o sea, estaba ilusionadísimo, pero con la cabeza fría para un chaval de 16 años de un pueblo de Valencia, que irme solo a Cataluña, a un piso, a un tal, o mi familia que tenía un negocio de venta de aceitunas, no se podían ir, logísticamente era inviable. O sea, si hubiese sido esto una oferta así en el mundo del MotoGP, pues obviamente igual hay que jugársela. Pero aquí ya sabemos que a lo máximo que puedes acceder es poco. Es a vivir unos años de esto, disfrutarlo y acabar, bueno, si eres un crack, por supuesto, ¿no? Porque los hay y gente que ha hecho de esto su vida, pero son muy pocos, ¿no? Entonces consideramos que no vale la pena y cambiamos un poco el rumbo. Tú has dicho y acabar, ¿no? Y acabar de una pieza, diría yo. Porque, a ver, sin quitarle mérito a MotoGP, pero es más probable caerte a alta velocidad en una moto por el campo con árboles que no gente por los alrededores, y las rocas están incluso más duras que una escapatoria de MotoGP. Que con esto no quiero yo decir que los que corren en MotoGP a 300 km por hora sean menos valientes o menos inconscientes, o más inconscientes, perdón, que por ejemplo los que hacen enduro o rally ride. Pero cuando vosotros caéis, las lesiones son más grandes y las motos tienen más mantenimiento, y vosotros sois más mecánicos que cualquiera de los que, por ejemplo, corren los fines de semana conmigo en una salida de ruta de fin de semana. Que, por cierto, yo te voy a preguntar, es que antes me has comentado de que, bueno, estás casado, tienes un par de descendientes, por suerte son hembras todavía, con lo cual, a no ser que sean 2 Laila Sanz en potencia, vamos a suponer de que no van a montar en moto. La parte en la que tu mujer entra en tu vida, tú ya montabas en moto, deduzco. Pues justo cuando ella entra en mi vida es en el momento que lo dejo, porque después de esta decisión que te contaba, decidimos que no, y pasa a ser lo de las motos algo más de hobby, bajamos un poco el ritmo,
y empiezo con mi carrera profesional, con lo que iba a ser mi futuro trabajo y mi segunda pasión, que, bueno, empiezo con, no sé si te lo había contado, soy piloto de líneas aéreas, entonces empiezo con los cursos, con toda la preparación para esto y me quedo en un punto en el que no puedo permitirme una lesión. O sea, y tengo que dejar radicalmente las motos. Así que en el 2002 dejo radicalmente las motos y estoy 14 años sin tener una moto en mi garaje por los estudios y por el inicio laboral complicado que tengo, ¿no? Complicado en cuanto a que tengo que viajar fuera de España y tal. Entonces, a mi mujer la conozco en esta época en la que he dejado de correr y ni siquiera tengo una moto en el garaje. Entonces, para ella, cuando me conoce, todo esto de las motos son historias, son fotos, son trofeos que tengo por casa, son tal, y son historias. Y claro, ya, bueno, pues culmino mi carrera como piloto, empiezo a ejercer, paso una temporada fuera, he estado 10 años en Sudamérica volando, viviendo 7 años en Panamá, he vivido un año en Guatemala, otro año en Belice, en Honduras, trabajando por allí, hasta que 2016 vuelvo a España. Empiezo a trabajar en una aerolínea española y recupero un poco, ya cambia mi vida. Ya puedo, obviamente yo cuando era pequeño tenía que tener todo el apoyo de mi padre para poder hacer las cosas que hacía de correr moto y tal. Tenía la oportunidad de ayudarle porque el trabajo de mi familia yo podía intervenir, así que intentaba ganarme un poco algo de lo que hacíamos. Pero ya en 2016, cuando vuelvo a España, ya tengo mi independencia laboral y económica y de repente decido que aquella forma de parar que tuve no me dejó satisfecho. Y entonces mi mujer descubre que era verdad, que su marido montaba en moto y cuando se desboca. Desde el 2016 hasta ahora es cuando tengo una segunda juventud motera y es cuando de verdad recupero el proyecto Dakar y otras muchas carreras que he hecho fantásticas que si quieres ahora comentamos, porque hay alguna de ellas curiosa. Me lo contarás, pero tengo una curiosidad. Me has dicho que corriste el Dakar 2023. Si mal no recuerdo, fue ese el año en el que cayó Isaac Feliu. No, fue el año anterior. Fue el 22. Exacto. Yo justo fue en el que ellos no estuvieron presentes. Ellos fue 22 y 24. Y yo estuve en el 23. No coincidí con ellos. Vale. Me patinaba la memoria en ese aspecto. Hay cosas que las recuerdo fotográficamente, pero otras no. Isaac Feliu pasó por el podcast varios meses después, evidentemente, de que ya se estuviera recuperado, y aún así él reconocía de que estaba bastante tocado del propio accidente. Cuando tú... A ver, todo el mundo conocemos a alguien que se ha pegado una torta buena en la moto, se ha recuperado y vuelve a montar en moto. Pero cuando alguien que se puede decir que es en cierto modo referente, sobre todo en la forma mediática de las redes sociales y demás, como Isaac Feliu y Carles. En el caso de Isaac, tiene el accidente y a ti te pilla antes de correr el rally. Esto, algo te dice, ¿debería o no debería? Me lo imagino, Mucho, por supuesto. O sea, obviamente somos fieles seguidores de la carrera, al día a día, todos compartimos grupos, compartimos informaciones de primera mano, estamos encima de todos los nuestros cuando están en el Dakar, casi minuto a minuto es levantarte y poner la aplicación, seguirlos, y esto que pasó con Isaac lo vivimos todos y la familia, y bueno, quizá nosotros con esta locura que tenemos dentro, no sé, o lo normalizamos un poco más en el sentido de aún así tengo que cumplir esto, pero claro, toda esta información la familia la digiere de una manera mucho peor. Y eso fue un momento tenso, sí. Por supuesto que te replanteas el no seguir. Sin querer justificar ni una cosa ni otra, te voy a hablar de comentarios que, por ejemplo, salieron justo cuando pasó lo del tema con Isaac y luego pasó con Carles, etcétera. Hay quien decía
bueno, pasa todos los años, ¿no? Te voy a poner el firme ejemplo del Tourist Trophy de la Isla de Man. Ahí todos los años, por desgracia, que nadie quisiera, fallece gente. Hay veces que un año y después de pandemia fallecieron 5. El tirón, 5. Corre muchísima gente, corren a muchísimas velocidades y todos conocemos el riesgo. Hay quien dice, pues es que esto deberían de quitarlo porque también las corridas de toros también se deberían de quitar y subir al Everest. Porque todos los años muere gente, consciente o inconscientemente, pero es el ADN que tenemos como ser humano para intentar de sobrepasar nuestros miedos, o a lo mejor sentirnos más con ese ego que tenemos de soy capaz de hacerlo, soy mejor que tú, y con ese ego soy capaz de superar mis propios límites. Mira, por el podcast de Estado Civil Motero te pongo un ejemplo así rápido. Pasó un señor con en aquel entonces 60 y pico años, casi 70, que bueno, corría en bicicleta, hacía esquí, rutas por 4x4, Vigo, Granada, un pueblo de Granada sin pisar en carretera, todo off-road. Ha estado por Marruecos con una PXR 120, perdón, PXR 50, ciclomotor, de Granada a Lisboa con la PXR, y todo esto que te lo estoy contando con una sola pierna. Le falta la pierna derecha que se la cortaron a la altura de los testículos, para que nos hagamos una idea. Y eso se lo cortaron con 23 años. Y ese hombre no ha dejado de hacer lo que ha querido. O sea, el índice de supervivencia que tiene ese hombre, la superación que siente ese hombre, de decir, ¿qué pasa? Ahora me quedo en casa. Pero es que todo esto que me lo estaba contando a mí, mi compañero Antonio, a través de Skype, me lo estaba contando sentado en una silla de ruedas, porque la única pierna que le quedaba se la había roto mientras iba a hacer un recado con su scooter a la ciudad. Y ahí lo tienes, dices tú, ¿qué pasa? No voy a dejar de correr y hacer lo que me gusta, no voy a dejar de subir al Everest, no voy a dejar de hacer el TT, aunque suceda lo que nadie quiere que suceda, porque nadie quiere que suceda. Entonces, yo os alabo a vosotros que sois capaces de correr el París-Dakar, que sois capaces de correr el 1000 duras, el veteranas, el subir el Everest, como he puesto un ejemplo un poco drástico, ¿no? O cruzar el Atlántico en un velero, porque sois personas que tenéis esa capacidad y esa endereza y ese puntito que a mí me faltaría, por ejemplo, que no es valor, ¿eh? Pero es huevos de decir, lo hago. No solamente soy capaz de hacerlo, sino que me veo con capacidad de hacerlo y lo hago. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por eso yo digo perfectamente. Es que es eso, tío. Por eso hay gente que no lo entiende, hay gente que dice, no, unos locos, no inconscientes. Bueno, pues quédate en tu casa, no lo veas. Pero esos locos inconscientes saben perfectamente a lo que hacen y a lo que se arriesgan. Incluso sus propias familias, que también iría en parte la pregunta que te he dicho antes. O sea, tú lo hemos empezado en cierto modo así, ¿no? Yo no quisiera ver a mis hijos que corrieran riesgos. Tú no quisieras ver a tus hijas que corrieran riesgos. Tu padre no quería que tú corrieras riesgos, pero nosotros nos sentimos orgullosos de ver los éxitos que ellos conllevan, que ellos se llevan para casa y que ellos traen para casa. Y orgullosos estamos de ello. Y que duren lo que tenga que durar. Si se jubilan, o precisamente les llega algo, un cuponazo y dice, mira, pues ya aquí lo puedo dejar porque ya he llegado al tope de lo que necesitaba experimentar. Y evidentemente el París-Dakar es una de esas cosas que si tienes posibilidad de hacerlos, al menos decir, lo he hecho una vez. Y puedo repetirlo y lo repito. La experiencia del París-Dakar para ti, yo creo que lo más gratificante del Dakar, para mí, a mi punto de vista, no es ser el primero, ni el segundo, ni el tercero, es terminarlo. ¿No lo crees tú? Bueno, por supuesto. Bueno, de todo lo que dices estoy totalmente de acuerdo. Pues el ejemplo del Everest es muy gráfico y muy bueno, muy entendible. Y bueno, yo creo que los que decidimos seguir en estas cosas y en esta locura, también yo creo que cuando tienes un proyecto en mente tanto tiempo y lo preparas y te sientes que te estás preparando, quizá sientes que estás minimizando el riesgo, ¿no? Y crees que puedes controlarlo. Hay una parte incontrolable, pero o sea, no vuelves atrás. Cuando has decidido que vas hacia adelante, no vuelves atrás. Y sí, lo gratificante es terminarlo. Yo tengo una espinita clavada con eso. Lo he terminado, no de la manera que hay que terminarlo. He conseguido terminarlo. Tuve una caída en la segunda etapa. Mi única caída en todo el Dakar. Mi única lesión en los últimos 20 años encima de una moto. La tuve en la segunda etapa del Dakar. Y bueno, pues de una manera
no iba a decir injusta no, porque estaba ahí y me caí, punto, pero sin ir al límite o arriesgando o de una manera que, ostras, he tenido caídas como esas cientos en mi vida, pero ese día caí, bueno, te hago un resumen si quieres, en la segunda etapa, en una zona, después de un día de navegación precioso, en el que, bueno, se estaba dando muy bien el día porque había conseguido pasar una zona complicada de navegación muy bien, llevaba como 8 o 10 pilotos detrás, iba yo abriendo un grupo. En una curva derecha, en una rambla, la moto se me cruzó, una piedra pequeña, bueno, un sitio facilísimo, nada complicado, ningún salto, ninguna piedra gigante, nada, en un sitio súper sencillo, con las ruedas que montamos para el Dakar, es una rueda muy dura, de una carcasa muy dura, pero su mayor virtud no es el agarre, y menos el agarre lateral. Entonces me rebotó, la rueda de adelante prácticamente me adelantó. Si hubiera agarrado un poquito más, quizá hubiera podido salvarla, pero acabé arrastrando por el suelo, y en el último momento salté por encima de la moto, cayendo sobre mi hombro izquierdo, y me hice una luxación acromioclavicular. Y bueno, pues esto, cuando me caí de la moto, yo en el aire ya noté como, bueno, se inflaba el airbag, todo a cámara lenta, caía. La caída no fue nada grande, nada aparatosa, pero solo pensaba en el aire. No sé cuánto tarda en desplegar el airbag, que son milisegundos, pues en eso para mí fueron milihoras, y me dio a pensar, no, por favor, o sea, no me puedo hacer daño en esta caída. Y bueno, caí, volví hacia la moto, la levanté, y conforme la levantaba, todavía no siento nada raro, he podido venir caminando, he podido ver tal, levanté la moto, y cuando me siento encima de la moto y voy a levantar mi brazo izquierdo hacia el manillar, veo que no podía levantarlo. No, mi brazo no respondía al comando de levántalo y ponlo encima del manillar. Y dije, hostias, no puede ser. Me levanté con la otra mano, lo puse encima, arranqué rápido para salir del camino y tratar de continuar, de seguir avanzando y pensar mientras avanzaba, con el concepto que me traigo de la baja 1000, esta que se celebra en México. Tiene un concepto de los americanos que es keep the bike moving. O sea, las carreras estas tan largas, o sea, no puedes quedarte parado en un sitio y horas y horas. O sea, sigue avanzando. Me monté en la moto y dije, pues mientras pienso voy avanzando, aunque sea con una mano. Y me di cuenta de que tenía un dolor infernal, y cada vez iba más, a más. Tuve que hacer como 80 kilómetros rabiando de dolor. Me paré en un centro médico que había, un patrol de servicio médico. Les dije, en mi cabeza solo pasaba, ojalá te hayas sacado un hombro. Yo nunca me he sacado un hombro, no sé qué se siente hasta sacarte un hombro. Dije, hostia, quizás sea eso. Y me mantenía vivo venga, que vas a ir, alguien te va a hacer una maniobra aquí de jiu-jitsu, te va a colocar el hombro, y mañana perfecto. Y llego y les digo, ¿que me he sacado el hombro? Y me miran, me quitan la ropa, me quitan el airbag, me miran y me dicen, no, tú no tienes el hombro fuera. Tú tienes la clavícula, creemos que tienes la clavícula rota. Y hostias. Y así que nada, pulsa la baliza y que venga el helicóptero a recogerte. Digo, no, como que, pero ¿qué crees que tengo? Pero no lo sabes, ¿no? Digo, pues ayudarme a ponerme la chaqueta, que me voy. Bueno, esas locuras que se hacen en esta carrera, ¿no? Y no, pero que no te podemos dejar ir, que no. Que, pues si no me la ponéis vosotros, me la voy a poner yo, pero me vais a hacer un favor si me ayudáis. Y nada, seguí, me quedaban 200 kilómetros más. Tardé como 6 horas en hacerlos, llegué a última hora. Bueno, fue una odisea porque iba a una mano. Había un cordón de dunas al final donde me tuvieron que ayudar gente que estaba haciendo fotografía, gente local, a levantar la moto, a empujarla para poder pasar un cordón de dunas que apenas tenía 3,5 kilómetros, pero a mí se me hizo eterno. Y nada, ya llegué a la meta, iba viendo la meta de fondo y decía, hostias, por favor, que no sea la última vez que pase por debajo del arco este de meta.
o sea, eran unos sentimientos horribles. Dije, pero como mínimo, si me voy es terminando esta última misión. O sea, en mitad de un camino no me iba a quedar tirado. O sea, si tenía un aliento y tenía todo el día por delante y digo, no, fuera, llego. Y allí que me digan lo que sea, pero que sea allí. Llegué, fui directamente al servicio médico, me hicieron una radiografía y lo que tenía era efectivamente una luxación acromioclavicular. Es un ligamento que une la clavícula con el acromio, con el hombro. Si se rompe, se descuelga el hombro de la clavícula. Entonces se te levanta un hueso aquí en la clavícula hacia arriba con un aspecto bastante feo. Y nada, me dijeron que, bueno, pues nada, Rubén, ya estás fuera. Así que pasarán a recoger tu moto y tal. Y le digo, para. Como, a ver, ¿qué tengo? Tienes esto. No, intenta levantar el brazo. No puede, o sea, claramente no puedes salir. No te podemos dar el ok para que salgas. Y digo, vale, pero yo tengo 2 días para... O sea, en el Dakar actual, al ser una prueba FIM, se permite faltar, es como cada semana de carrera, puedes no terminar un día siendo penalizado con tiempo y poder seguir la carrera habiéndote penalizado con 24 horas. O sea, obviamente en la clasificación hasta luego, pero te permite seguir haciendo triunfos de etapa o seguir calificando por etapas. Y digo, no, tengo 2 días para ver qué pasa con esto. Sí, pero que esto en 2 días no se cura. O sea, esto pues habrá que operar, habrá que tal. Y dije, bueno, pues mi moto no se la lleva nadie, me ponéis aquí una venda, lo que sea, y mi moto, yo tengo 2 días para decidir qué hago con ella. Yo me retiraré dentro de 2 días. Ahora mismo no me retiro. Fui para el vivac de mi equipo, de Pedregá, y bueno, pues les comento la situación, dejo la moto y me pongo a llamar a algunos contactos en España, fisios, de traumatólogos, y les cuento la situación y me dicen, hostias, pues jodido, le enseño las placas, le hice una foto de las placas, es jodido, esto pues obviamente esto hay que operarlo, o sea, tienes una luxación de grado 5, el ligamento está totalmente roto, así que tal. Dice, lo bueno es que no te puedes romper nada más. O sea, porque yo insistía, digo, si yo intento ir en moto, o sea, yo tampoco me quería hacer una carnicería. Digo, pero si yo me vuelvo a montar en la moto, dice, pues que el dolor va a ser infernal y que vas a tener inestabilidad en el hombro porque te falta un punto de apoyo del hombro, pero no te vas a romper nada más porque el ligamento ese ya con lo que tú tienes está totalmente roto. Entonces ya te podrás romper una cosa si te caes, pero eso ya está. Y dije, bueno, pues me recetaron, me empecé a tomar un paracetamol cada 3 horas y 3 horas paracetamol, 3 horas Enantium, 3 horas paracetamol, 3 horas Enantium. Me llenaron el hombro de vendajes para bajar el hueso ese hacia abajo lo máximo posible y la clavícula. Aguanté 1 día y medio sin salir y dije, bueno, pues ya después de 1 día y medio a base de bajando la inflamación con todo esto, ya empezaba a poder dormir y dije, pues bueno, lo intento. Oye, no, si me retiro, oye, tengo un viaje en helicóptero pagado, pues si tengo que cogerlo, lo cojo. Entonces salgo y si hago 1 kilómetro, si hago 2, 3, lo que sea, pero yo salgo y hasta donde llegue. Hasta donde llegue, pero aquí no. Sabiendo que puedo hacer un poco más, no me voy a quedar. Y llegó el momento, pues me ayudaron a vestirme y salí, ya está. Me salí 1 kilómetro, dije, pues mira, pues he hecho 1 kilómetro más de Dakar. 2, 3, ya fueron 10, 15. Es increíble la adaptación que tiene nuestro cuerpo para estas situaciones así un poco más extremas. Empezaba a estar en la moto sentado con la nalga derecha girado, el culo para abajo. Yo no sé en qué posición estaba de defensa del hombro izquierdo, que empecé a cogerle un puntito, 30, y dije, hostia, es que llego al repostaje, que llego al primer refilling. Pues llegué al primer refueling, llegué al segundo refueling y terminé los 960 kilómetros de etapa que había ese día.
Llegué de noche, lloviendo, a las tantas de la madrugada, pero llegué y dije, para mí eso fue, dije, pues si me llevo esto, ya, ahora ya valía la pena todo. O sea, una más. Y dije, ahora veremos cuando me baje, porque todos ya sabemos que en caliente las cosas y tal, bueno, pues el dolor había sido la hostia bendita, pero bueno, llega un momento, no sé, encima de la moto se nos van el 50% de los males a todos, ¿no? Mi madre le decía a mi padre, dice, joder, cuando te subes a la moto no te duele la espalda nunca, y estás aquí en casa todo el día con el dolor de espalda este. Y tal, y bueno, pues llegué, la noche no pude prácticamente dormir, me volví a dopar, salí al día siguiente y así terminé los 12 días que me quedaban. Poco a poco es verdad que la lesión fue evolucionando. Y cada vez me dolía un poco menos, me adaptaba un poco más, me dolía un poco menos, el hueso seguía arriba, tenía que ponerme las tiras estas hacia abajo que apenas podía mover el hombro, pero conseguí terminar y tuve, a partir de las últimas 5 etapas, pues te puedo decir que yo creo que las hice a un 90% de lo que sería mi ritmo. Y nada, terminé el Dakar, no de la manera que se tiene que terminar un Dakar, que es no faltando a ninguna etapa, pero dentro de las nuevas reglas del Dakar, fui finisher del Dakar, tengo una placa de finisher experience, pero yo quiero la medalla que solo se la dan a los que cumplen con todas las etapas del Dakar. Entonces tengo una espinita clavada ahí. Macho, no me he quedado sin palabras durante un rato. No he podido, no he podido hacer ni una pequeña broma sobre los boterillos endebles que, como diría mi compañero y cansino Antonio, que de vez en cuando nos metemos el uno con el otro cuando no salimos con la moto a más de 45 grados de temperatura. Es una guerrilla que tenemos él y yo. Pero yo quisiera que él estuviera aquí para quitarse el sombrero como me lo acabo de quitar yo ahora mismo. La parte en la que todos sabemos que para correr un rally, el rally más duro del mundo, y también el más caro, hacen falta sponsors y demás, porque yo creo que casi nadie con sus propios medios lo puede correr, a no ser que lleve un equipo. Yo quisiera que tú públicamente nombraras a todos aquellos a los que tú agradeces que puedas correr o hayas podido correr ese rally y tal vez el siguiente. Pues hombre, como tú bien dices, esto al final nosotros somos los que nos llevamos la parte de disfrutar, pero hay un equipo detrás que empieza desde lo más básico, desde mi mujer, que dejarla con la niña pequeña, con el sufrimiento que sabemos que se tiene desde el otro lado de la pantalla, de correr un Dakar, con todas las cosas, ese sufrimiento no se puede pagar con dinero. Tanto ella como mis padres, es el agradecimiento principal e inicial es para ellos. Y por supuesto la parte que tú dices, la hiper importantísima, o sea, que es la parte económica. Mi sponsor principal para este Dakar fue Titan Aerial Firefighting, es una empresa de extinción de incendios con medios aéreos. Son los distribuidores del avión más comercializado de extinción de incendios. Tienen su base en el aeropuerto de Viver, en Valencia. Y bueno, cuando llegué con este proyecto a ellos, pues la verdad es que fue muy ilusionante para ambas partes, porque lo que ellos hacían con los valores que tiene una carrera como el Dakar, ellos que realizan las labores más peligrosas y con más retos de la aviación, que es moverse entre incendios y en lugares donde nadie quiere estar, tienen que estar ellos. Ellos tenían también aviones, porque es una empresa muy grande que tiene aviones alquilados por toda Europa, tenían aviones en Arabia y bueno, encontramos ahí un nexo que nos hizo una bonita colaboración. Así que esta gente de Titan, a Euro Airlines, que también fue otro de mis pilares para poder ir al Dakar, se sumaron a una sponsorización tardía
último momento, cuando ahí faltaban unas cosas por cubrir, porque como tú bien dices, el más caro del mundo son ellos, es esta carrera, la carrera más complicada para llegar. Muchos pequeños sponsors desde talleres. Julián de Motomecánica siempre ha sido el taller con el que me ha apoyado desde mi primera moto, así que les estoy agradecidísimos. Muchos pequeños sponsors que no tengo rato para nombrarlos ahora, porque ha habido muchos pequeños apoyos de amigos con empresas, gente que sabiendo que no va a tener ninguna repercusión para su empresa, directamente apoyan el proyecto y te apoyan a ti, no van a tener nada en retorno. Y bueno, la verdad es que también al equipo de Pedregá, que fue quien me dio la asistencia, también hicimos un tándem muy bueno. Cuando vas a una carrera como esta, necesitas de la experiencia de gente que haya estado antes. Pelut como mecánico, no sé si conoces a Pelut, que imagino que conocerás a Pelut, al Rata Muerta. Calla, que el muy mamón, llevo un año detrás de él, pero como no para, cuando no está subiendo por paredes, está corriendo con la moto, está montando una bicicleta, es que no para el tío. Pero estoy loco porque me ponga un rato un micrófono y me dé una putivuelta de las suyas. Pues el Rata Muerta de Pelut, que bueno, es el que ha mimado mi moto siempre. Mi moto solo la ha tocado él y la verdad es que eso te aseguro que da tranquilidad, porque es un tío top para todo esto. Dentro del equipo Pedregá, igual de bueno que él, aunque menos mediático, tenemos a Santi, que es otro mecánico increíble, es otro tío espectacular. Y bueno, a todos, a Pedregá, a Nil, a toda la gente del equipo que me apoyaron muchísimo en este momento de la lesión y de todo esto, en lo que realmente ellos estuvieron. Rubén, lo que necesites, ¿qué hacemos con tu moto? La preparamos, la guardamos, lo que tú quieras. La moto va donde tú digas y hasta que tú no digas que te retiras, tu moto va a estar lista para que corras. Así que nada, mucha gente a la que agradecer. Bueno, Rubén, si quisiéramos echarle un vistazo a tus fotografías, a tu trayectoria, a lo guapo que tú eres, porque en el momento que empezamos a grabar saltó el antivirus y no pude verte durante un rato, cosas que tiene Internet y la tecnología. Sí, tú ríete, pero nosotros hemos llevado un rato ahí a ver si se te veía el careto. Luego me di cuenta que era el antivirus. Si quisiéramos echarle un vistazo a tus redes sociales, ¿dónde podríamos encontrarte? Bueno, no soy una persona muy activa en las redes. La verdad es que en esta época del Dakar y tal sí que traté de serlo porque es necesario y sí que sentía que tenía que mostrarle un poco a toda la gente que había apoyado el proyecto todo lo que hacíamos, pero no soy ningún profesional. Prácticamente me he movido solo con Instagram. Mi Instagram es como mi nombre, ruben.saldana.goni. Y bueno, pues ahí tengo algunas cosas subidas del Dakar, del África Eco Race, es el antiguo Dakar por África, de la Baja 1000, de otros proyectos que tengo que algún día teníamos que hablar de esto. Cuando tú quieras. Porque acompaño a Nicola Duto, no sé si sabes quién es Nicola Duto. Nicola Duto es un piloto que fue italiano, ha sido campeón de Europa, campeón de España, de rallies, y tuvo un accidente, quedó parapléjico y una historia de superación increíble junto con mi colega Julián Villarrubia. Tengo la suerte de ser su Ghost Rider. Entonces, yo creo que podríamos hablar otro día si quieres de esto, porque hemos corrido el África Eco Race juntos, hemos conseguido los tres, el equipo, llegar desde Mónaco a Dakar con Nicola y hacer historia con él y vivirlo increíble, al igual que también hemos conseguido ser finishers juntos los tres de la Baja 1000 en California. Pues desde ya te digo que tienes las puertas abiertas del podcast de Estado Civil Motero. Es más, tienes mi número personal, con lo cual te puedes poner en contacto conmigo cuando quieras. Ya solo es cuestión de organizar agendas y demás. Si es con Nicola, mejor que mejor todavía.
Así que, por mi parte, voy a tener que despedirme con gran dolor de mi corazón, pero te prometí que sería aproximadamente 1 hora y creo que lo hemos pasado un poquito. La pregunta del millón, querido Rubén, ¿qué tal te lo has pasado, chaval? Fantástico, la verdad es que muchas gracias por este rato, por hacer que estas historias, bueno, yo no soy ningún experto hablando en estos podcasts y estas cosas, pero recordar estos momentos contigo y que bueno, que siempre si alguna de estas historias puede inspirar a alguien, de que un chaval de un pueblo de Valencia o un tío que ha estado 14 años sin tocar una moto puede volver a cogerla, animarse y hacer cosas que a priori parecen imposibles. Si he podido hacerlo yo, lo puede hacer cualquiera. Así que si una persona se anima, primero que tiene mi contacto para contactarme y le puedo ayudar en lo que yo buenamente pueda, que será poco, pero algo será. Y luego gracias a ti por dar visibilidad a estas historias nuestras que no tienen otro lugar para escucharse sino entre grupos de moteros. Las gracias a ti, para mí ha sido un placer que pases por aquí, me será otro placer cuando esté editando todo este rato y volviéndolo a disfrutar como lo hemos disfrutado hace un momentito. Y como te he dicho antes, chavalote, ya sabes que por dónde suelo andar. Hay una frase con la que suelo terminar el podcast que funciona muy bien, que es: si no nos vemos por la carretera, nos vemos en los bares. Venga, pues que sea por el campo y si no, en los bares. Un abrazo. Aunque no va a salir tu feo careto, de hecho no sale, el antivirus no me deja verte. Cabrón. Un montón. No te queda nada. Sabes todo de las metidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de conocerte. Bueno, peor es limpiar la parte que se ensucia. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Un montón. Ver, no te queda nada. Tú ponte cómodo, como si estuvieras en tu casa, ni más ni menos. Es lo bueno de grabar estas cosillas. Al lado de colgar, ahí, por ahí, ahí está. ¿Qué tal? Es más guapo es más guapo que yo, o sea, que ya me está dando un vídeo. Y bueno, eso, los tipos de aceites que usas, lubricantes, digo, para la moto, y tus redes sociales y tu número de DNI y el número de Bizum, muy importante. Importantísimo. Sí, no, sobre todo por el tema de los patrocinios y demás. Te he dicho antes, esto no sale, te he dicho antes que te puedes explayar lo que tú quieras y que a la gente le va a encantar las anécdotas. Tú me lo estabas contando, tío, y yo lo estaba viviendo. Yo te estaba viendo con la moto buscando el plátano, buscando ni la carpa, pero qué carpa, ni qué carpa, aceite, pero ¿de qué me estás contando? Aceite, la gafas nuevas, trae para acá que me subo ahora mismo donde haga falta. Me lo estás contando, lo estoy viviendo yo, cabeza. Me encanta. A través de Skype, porque es que no te cabe la copia. Qué mal suena eso, ¿no? No te cabe. No cabe en WhatsApp. Me alegro de que no me quepa nada de lo que tú me envíes. Dios mío, de la que te va a librar, Golfo.